Muchas gracias, señor presidente. Mis saludos a los ministros del despacho, a los senadores y a las senadoras que nos acompañan esta noche y a los colombianos quienes nos escuchan en la tranquilidad de sus casas, también mis saludos. Voy a hacer un esfuerzo por hacer una presentación bastante breve de este tema porque pienso que ya Gloria Inés Ramírez ha planteado pues con bastante detalle una serie de hechos o los hechos fundamentales de este asunto. Voy a intentar entonces reiterar ciertos puntos que creo son claves de reiterar para que se entienda en qué consiste este debate y por qué la posición del Polo Democrático Alternativo. Lo primero es recordarle a los senadores y a los colombianos que además de quienes hemos protestado con la idea de instalar estas bases norteamericanas en Colombia, quienes hemos protestado en Colombia, han protestado también los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, pero además ha protestado prácticamente todo Suramérica. De pronto, exceptuando al gobierno de Perú, todos los demás gobiernos de una u otra manera han expresado su preocupación o su repudio con respecto a lo que quieren hacer en Colombia. Llamo la atención particularmente sobre el reclamo formal que el canciller brasileño, el señor Celso Amorim, expresó hace pocos días en los medios de comunicación, reclamo que incluyó primero su repudio a la idea de tirarles cortinas de humo a este hecho gravísimo de importancia continental relativo a la instalación de una tropa militar poderosísima en 7 puntos de la geografía colombiana. Pero además, por esta frase específica que señaló el señor Amorim, ministro brasileño, que dice que esto que quieren hacer en Colombia va mucho más allá de lo que pueda ser la necesidad interna de Colombia. Llamo la atención sobre esta aseveración, o sea, ellos ven estas bases como una potencia de fuego militar superior de lejos a cualquier necesidad que pueda tener internamente la República de Colombia. Lo otro que vale la pena recordarle aquí a los colombianos que nos escuchan es que todo este trámite se ha venido adelantando a las escondidas, de manera oculta, negándole a los colombianos lo que se sabía o se venía señalando ocurría. Esto es por supuesto un hecho supremamente grave que hay que repudiar. Si no tuviéramos, me dicen, señor presidente, que no se escucha bien, yo le voy a pedir en particular a los patos que haya dentro del recinto que por lo menos se le ruega a guardar los silencio. asesores hacer silencio. Porque a ratos es como incómodo. Yo no sé para qué traen tantos asesores los ministros, si es para poner trámite. Se vino adelantando a las escondidas hasta que afortunadamente la revista Cambio, que es una revista que suele ser bien informada, nos contó a los colombianos los que se estaba cocinando. No olvidemos que el doctor Juan Manuel Santos, como ministro de Defensa, cada vez que pudo negó la posibilidad de que la base de Manta se trasladara al territorio nacional. Lo otro que hay que señalar es esto. Esta es una posición del Polo Democrático Alternativo, que es una posición de principios, que incluye 2 enfoques con respecto al problema de principios. Nosotros reconocemos que el gobierno colombiano tiene el derecho y tiene el deber constitucional de enfrentar a quienes lo desafían con las armas en la mano, sean de uno u otro origen esos enfrentamientos. Esa es una posición que la consideramos como una posición de principios, pero al mismo tiempo, senadores y senadoras, también consideramos, y este es un debate de principios, que un fin, por loable que pueda ser o por legal que pueda ser, no justifica cualquier medio. Este es un debate, probablemente los debates más importantes de la historia de Colombia. Quienes secuestran suelen arguir ciertas causas o ciertas lógicas o argumentaciones para justificar su secuestro. A ellos les decimos que así le señalen al secuestro un fin noble, no aceptamos el secuestro porque el fin no justifica los medios. Quienes han utilizado la lógica del paramilitarismo para proceder en Colombia de acuerdo también con unos argumentos supuestamente loables, nos toca decirles que el fin no justifica los medios. Y lo mismo le tenemos que decir al Estado colombiano y al gobierno de Colombia. Ningún fin, por supuestamente noble que sea o por noble que sea, puede justificar cualquier medio.
El Estado, particularmente los estados, no pueden secuestrar al que secuestra, no pueden asesinar al que asesina, no pueden robar al que roba. Entonces, dar como argumento la instalación de las bases extranjeras en Colombia, dar como argumento que es que esas bases se van a utilizar contra el narcotráfico o contra el terrorismo, pues no resulta un argumento sostenible, salvo que se apele a la lógica que hay que repudiar de que es que el fin justifica los medios, repito, lógica que nosotros bajo ninguna consideración aceptamos. ¿En qué consiste entonces la posición de principios con respecto a las tropas extranjeras y el territorio de Colombia? Que con una idea de principios, porque el fin no justifica los medios, no aceptamos la presencia de tropas extranjeras de ningún país de la tierra en lo que consideramos el sagrado territorio nacional, ni norteamericanas ni en ninguna parte. Nosotros creemos además que debiera hacerse un gran acuerdo continental de los países latinoamericanos para que no hubiera tropas extranjeras en ningún país del continente y que solo operaran en cada país las tropas nacionales de cada país circunscritas a las necesidades de ese país. Y esto por una consideración que es obvia y que cualquier persona que no esté obnubilada en una actitud dogmática sectaria tiene que entender, es que un soldado, senadores y senadoras, un soldado de cualquier país del mundo, no importa en dónde esté localizado, en dónde esté parado, representa los intereses del país cuya bandera juró defender. Un soldado norteamericano en el territorio nacional de Colombia representa los intereses de Estados Unidos en el territorio nacional de Colombia. Un soldado alemán localizado en Burundi representa en Burundi, ese soldado alemán, los intereses de Alemania y no los intereses de Burundi. Esta es una cosa absolutamente elemental que tiene que entenderla cualquiera que, repito, no esté obnubilado por una posición sectaria en este sentido. Razón toda tiene en desarrollo de esta lógica que estoy explicando la explicación que le hizo la presidenta de Argentina al doctor Álvaro Uribe en estos días cuando le dijo: señor presidente, yo no puedo creer que el coronel Fernández pueda darle órdenes al coronel Johnson, refiriéndose en el caso de un coronel de un país latinoamericano dándole órdenes a un oficial de bandera norteamericana. Nos van a echar aquí el cuento de que las tropas norteamericanas que se asienten en el territorio de Colombia van a recibir órdenes del doctor Silva, van a recibir órdenes del presidente de la República de Colombia, esas tropas norteamericanas que se asienten en Colombia, van a recibir órdenes del jefe de las Fuerzas Armadas. Por favor, lo menos que tenemos es que pedirnos respeto en estos debates y en esas argumentaciones. Les hago una pregunta que va más allá. Si llega desde el Pentágono, desde el Comando Sur, una orden a un oficial norteamericano instalado en Colombia diciéndole que proceda de frente a tiros en contra de tropas colombianas asentadas en Colombia, ese oficial norteamericano se va a negar a cumplir la orden con el argumento de que es que en el tratado eso no está permitido. Por favor, seamos serios. Todos sabemos que estas cosas funcionan con la lógica de que o las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Luego, estamos hablando de asuntos de especial complejidad. Esto no quiere decir que no podamos tener relaciones con Estados Unidos. Aquí nos pasa parecido a lo que nos pasa con el Tratado de Libre Comercio. No es que no podamos tener negocios con Estados Unidos, lo que no podemos es tener malos negocios con Estados Unidos, y en ese sentido asentar esas tropas en Colombia es una cosa que yo considero como una de las peores o la peor decisión de la historia del país. De otra parte, voy a mencionar un asunto que suelen evadir o que evaden, y ustedes van a ver que lo van a evadir esta noche aquí los defensores de las bases. Estados Unidos, el Pentágono, Washington, no representa los intereses de las hermanitas de la caridad. Estados Unidos no es un país que haya demostrado en la historia de la humanidad que el uso de la fuerza no lo pone al servicio de sus intereses. Lo voy a decir de una manera más directa. Estados Unidos es un imperio. La política global que desarrolla es una política imperialista. El más grande imperio de la historia de la humanidad. Nunca había habido un imperio más armado en el mundo que los Estados Unidos de hoy. Estados Unidos tiene 500.000 de tropas por fuera de sus fronteras. Estados Unidos gasta este año en todo su aparato militar 612.000 millones de dólares, que es más lo que gasta la humanidad toda sumada. ¿Y para qué ese gasto militar?
¿Para qué los centenares de bases que tienen localizados en todos los confines de la tierra? Para llevar la felicidad al África.